De nuevo con nuestra serie La Palabra del Domingo. Hemos llegado ya a la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Ya estamos avanzando pues en el ciclo pascual. La Cuaresma es el tiempo de preparación a la gran celebración cristiana que es el Tríodo Pascual, la muerte y la resurrección del Señor. La Cuaresma, como su nombre indica, es un lapso de 40 días que se extiende entre el miércoles de ceniza y la mañana del Jueves Santo. El Jueves Santo en la tarde comienza el Tríodo Pascual hasta el domingo, la gran celebración cristiana, como les expliqué. Hay 5 domingos en la Cuaresma y otro más que es el llamado Domingo de Pasión o de Ramos. Hemos llegado pues al tercer domingo de Cuaresma. También en los domingos o en los tiempos fuertes, como llamamos, es decir, los tiempos de Pascua, el ciclo de Navidad y el ciclo de Pascua, también se utiliza el esquema de A, B y C para los domingos, con variación de lecturas. En el ciclo B, en el cual nos hallamos este año, el evangelio preferido es el de Marcos. Recuerden ustedes, amables oyentes, que hasta el domingo pasado, el segundo domingo de Cuaresma, los textos evangélicos asumidos son del evangelio de Marcos. En el primer domingo, el texto de Marcos sobre la tentación de Jesús, y en el segundo domingo el texto de Marcos sobre la transfiguración de Jesús. En el ciclo A se toman los textos correspondientes de Mateo y en el ciclo C los textos correspondientes de Lucas. Hemos llegado al tercer domingo. Entonces los liturgistas suspendieron el uso del Evangelio de Marcos en este tiempo de Cuaresma por no encontrar quizá textos adecuados en el Evangelio de Marcos para estos domingos ulteriores, es decir, el tercer domingo de Cuaresma, el cuarto, el domingo de Pasión, y luego el quinto domingo de Cuaresma, y luego, en cambio, para el domingo de Ramos, ahí sí, se vuelve a usar otra vez Marcos, el relato de Marcos de la entrada de Jesús a Jerusalén, y luego eso en la procesión inicial, o en la celebración de la bendición de las palmas y la procesión de las palmas, y luego el Evangelio de Marcos en la Pasión, que se lee pues en la misa del Domingo de Ramos. Pero en este domingo tercero de Cuaresma, en el cuarto y en el quinto, no se toman textos de Marcos, sino de el Evangelio de Juan. Por tanto, este domingo tercero de Cuaresma, pues leeremos un texto evangélico tomado del Evangelio de Juan, concretamente en el capítulo 2, el texto que nos cuenta la purificación de Jesús del templo de Jerusalén. Los 3 textos fijados para este domingo, amables oyentes, el primero es del Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, capítulo 20, es el célebre, el importantísimo texto de los 10 mandamientos o el decálogo, las 10 palabras, como se llaman en hebreo, y luego en griego también, decálogo, deca es 10, logos, palabra, el decálogo. Luego en la segunda lectura, un pedacito magistral de la primera carta a los Corintios, donde Pablo explica a su juicio qué es el Evangelio como la palabra, el anuncio de la cruz de Jesús. Y luego en el texto evangélico de Juan, en el capítulo 2, como les dije, es el texto de la purificación del templo. Pues bien, vámonos al primer texto, el texto del decálogo en Éxodo 21, 17. A veces o generalmente, amables oyentes, se aprecia una cierta conexión entre el texto del Antiguo Testamento escogido por los liturgistas y el texto evangélico, pero esta vez es muy difícil encontrar una conexión. Al menos a mí no se me ha ocurrido ninguna, del texto del Decálogo en el libro del Éxodo y el texto joánico de la purificación del templo. Probablemente, al menos me atrevo yo a pensar, los liturgistas escogieron el texto del Decálogo para esta lectura del tiempo de Cuaresma, precisamente por la importancia del texto. Son los 10 mandamientos.
Y ustedes saben que el cristianismo naciente, pues desde la época de Jesús ya, digámoslo así, apuntó la importancia del decálogo. Alguna vez hizo que uno de los que le preguntaran a él, o lo que le hacían preguntas a él acerca de la salvación, les hizo repetir, o les pidió que le dijeran los mandamientos de Dios, y entonces los interpelados por Jesús contestaron con mandamientos del decálogo tomados de este texto. Pues bien, vamos a leer el texto del decálogo en Éxodo capítulo 20. Les comento esto: 2 veces se conserva en la Biblia el texto de los 10 mandamientos. Una es el texto del libro del Éxodo, del cual pues es tomado el de este domingo, y otro el texto del libro en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 5. La investigación crítica moderna pues muestra que los 2 textos están tradicionalmente conectados, es decir, que se trata de una misma tradición, pero probablemente el texto del Deuteronomio revela, digamos, unas características de mayor originalidad. Parece que el texto del libro del Éxodo recibió pues una elaboración posterior al texto que está en el libro del Deuteronomio. En realidad, el texto del Decálogo es como por excelencia, por antonomasia, la ley de Dios, y por tanto entonces, como la Biblia lo supone acá en el Éxodo, la ley fue dada por Dios mediante Moisés en el monte Sinaí. Por eso, si algún texto pues ha reclamado la conexión con Moisés a lo largo de la historia del judaísmo y del cristianismo, es este texto del Decálogo. Sin embargo, y aquí pues vienen las precisiones que uno como estudioso crítico de la Biblia tiene que hacer. El texto del Decálogo, es decir, la forma como está en Deuteronomio 5 y en Éxodo 20, el texto del Decálogo tal como está en estos 2 textos, es de la época deuteronómica. Probablemente recibió su forma por allá cuando reinaba Josías, o quizá un poco antes, o quizá también un poco después, en el siglo VI. En realidad, pues la cuestión es discutida, pero en todo caso, la forma como está el texto actualmente en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, pues no es un texto que pueda ser datado en la época de Moisés. Esto en cuanto al texto, al tenor actual del texto, a la manera como aparece el texto. No así en cuanto a los principios que en el texto son elaborados. En realidad, los grandes valores que en el Decálogo son elaborados, tanto los valores de tipo religioso como de tipo de la moral personal y social, eso corresponde pues a convicciones muy antiguas, no solamente de Israel, sino también parcialmente de todas las culturas humanas. El valor, por ejemplo, el valor de la familia, el valor de la vida, el valor del matrimonio y del amor, el valor del trabajo y la propiedad de las personas, en fin, el valor de la libertad y de la verdad, son valores o son principios que probablemente ya las tribus preisraelitas cultivaban, y que los que salieron de Egipto guiados por Moisés probablemente llevaban en el fondo de su conciencia e interpretaban como ley de Dios, como expresión de la voluntad de Dios. El contexto histórico del libro del Éxodo pues es importante para entender un poco este texto. Fíjense, según Éxodo 19, los hijos de Israel, guiados por Moisés, llegaron pues al monte Sinaí, a las faldas del monte Sinaí, y allí pues empezó a prepararse la gran aparición de Dios, la teofanía de Dios. Dios encargó a Moisés de prepararla. Le hizo purificar al pueblo, los hizo lavar sus vestidos, le señaló, digamos, un límite en la falda del monte hasta el cual podrían llegar, no podían pasar de allí, so pena de morir. Y luego, cuando llegó pues el día esperado, Moisés subió al monte y ahí se encontró con Dios. Ese es el contexto, digamos, histórico, llamémoslo así, de este precioso y fundamental texto bíblico. En la cima del monte, pues, recibe Moisés, de la mano de Dios, recibe la ley, que está, pues, resumida en las 10 palabras, los 10 mandamientos. El texto que toca escuchar este domingo dice así:
el Señor pronunció las siguientes palabras: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua, debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos, cuando me aborrecen, pero actúo con piedad por 1000 generaciones, cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor Dios impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es el día del descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que vive en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el día sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, así se prolongarán tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Lastimosamente, amables oyentes, cuando en nuestra tradición católica presentamos los 10 mandamientos, pues no solamente no conservamos fielmente el tenor bíblico, que es el que acabamos de escuchar, sino que suprimimos algo que a mi juicio es básico para captar el sentido que Israel y también entonces Jesús y el cristianismo más antiguo le dio a estas 10 palabras. Es la presentación divina en el comienzo, la presentación de Dios. Fíjense cómo comienza el texto, cómo se presenta Dios a Moisés. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. Ahí está. Dios se presenta. El Señor es el nombre, o mejor dicho, la palabra el Señor, Kyrios, en griego, Dominus, en latín, en nuestro idioma, el Señor corresponde en hebreo al nombre divino, es decir, a las 4 consonantes del nombre divino que los evangélicos leen Jehová, y nosotros a veces con un poco de ligereza pronunciamos como originalmente quizás se pronunció Yahvé, pero para un judío esa pronunciación es escandalosa. Por eso fíjense los cristianos que en los comienzos decían en griego Kyrios o Kyrios, reemplazando con Kyrios el nombre divino. Tal vez por eso la forma cristiana de presentar el nombre divino como en latín Dominus, en castellano el Señor, sea muy adecuada. En realidad, cuando ustedes se encuentren en las Biblias católicas españolas, encuentren el Señor, sepan que detrás de esa palabra en hebreo generalmente está el nombre divino de las 4 consonantes. Por tanto, una Biblia evangélica diría Jehová, y si ustedes buscan en hebreo, estarían las 4 consonantes Yod, He, Vau, He, que se pronunciaría Yahvé, pero un judío ni en la época de Jesús, ni mucho menos ahora, pronunciaría ese nombre. Yo soy el Señor tu Dios, es decir, yo soy Jehová, digámoslo así, Yahvé. Permítanme que lo diga. Tu Dios, es decir, el nombre del Dios de Israel es ese, Kyrios en griego, Dominus en latín, el Señor en castellano. En hebreo, pues, a lo evangélico, Jehová. Los rabinos no pronuncian Jehová, sería imposible para ellos, porque saben hebreo. Entonces pronuncian Adonai, que es una palabra hebrea sustitutiva de la palabra o del nombre divino. Yo soy pues el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto.
Dios pues se presenta ante Moisés y por Moisés ante Israel como el Dios liberador. Lo sacó de Egipto, de la esclavitud. En Egipto eran esclavos. La acción de Dios, es decir, lo que Dios hizo para liberar a su pueblo, lo acredita. Lo acredita como su Dios, el Dios de Israel. Él es. No hay ningún otro Dios para Israel, porque solamente este Dios, es decir, el Señor, lo sacó de la esclavitud. Por tanto, el único que le puede reclamar como Dios algo a Israel es este Dios, porque los demás dioses, aunque puedan existir, así lo pensaba tal vez el Israel más antiguo, no negaban la existencia de otros dioses, pero solamente se concentraban en su Dios, en el Señor. ¿Por qué? Porque era el único Dios significativo para ellos, el Dios liberador. Entonces, cualquier otro Dios no tiene nada que ver con Israel. Entonces de ahí deriva, queridos oyentes, esta es la importancia de la introducción, deriva el sentido del primer mandamiento en su forma, en su forma más precisa. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Lo yihye leja Elohim agerim al panai, dice el texto hebreo, no habrá, lo yihye, no habrá o no serán para ti leja otros dioses Elohim agerim al panai frente a mí, es decir, en el culto. Israel no puede, por tanto, darle un culto a ningún otro Dios que no sea el Señor, porque solamente el Señor es su Dios liberador, solamente el Señor se comprometió con él. Noten ustedes entonces el sentido profundo del primer mandamiento. El sentido profundo del primer mandamiento es en el fondo agradecerle a Dios el hecho de que se haya escogido ese pueblo, de que lo haya liberado. De ahí que en el Deuteronomio, en formas o en textos que explican el primer mandamiento, en el Deuteronomio, fíjense, este primer mandamiento se explica en términos del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, dice el Deuteronomio. Y ese lenguaje lo habló Jesús y lo conoció el cristianismo naciente. ¿Por qué? Porque finalmente el no tener dioses extraños delante de mí inmediatamente se basa en el hecho de que el amor de Israel vale únicamente para el Señor su Dios, porque el Señor su Dios al liberarlo fue el que también amó al pueblo. Amor con amor se paga. Por eso la explicación del primer mandamiento en términos del amor es absolutamente clara y significativa. A esto se añade entonces como una especie de adición al primer mandamiento, se añade un rechazo, una reflexión teológica que rechaza las imágenes. No te harás ídolos, dice la traducción castellana de que yo tengo aquí frente a mis ojos. No te harás ídolos. Y los ídolos que son figuras de lo que hay en el cielo arriba, o en la tierra abajo, o en el agua, o debajo de la tierra. Es decir, ninguna realidad sea celeste, es decir, del firmamento, los astros, etcétera, sea terrestre, es decir, de las cosas que están sobre la tierra, o sea marina, de las aguas, o debajo de la tierra. Ninguna realidad puede servir para hacer intuitiva la verdad de Dios, digámoslo en esa forma. Israel prohíbe en la explicación del primer mandamiento radicalmente toda imagen que represente a Dios. Los motivos de esta prohibición, pues uno los puede encontrar en el desarrollo mismo de la Biblia. Israel tuvo que asentarse, o se asentó en Canaán, y los pueblos cananeos eran pueblos naturalistas, y las imágenes, o mejor dicho, los símbolos de lo divino en los pueblos cananeos eran las realidades naturales. Y por tanto entonces la representación de lo divino en imágenes de las realidades naturales eran para Israel una perversión, porque inducían al pueblo a confundir a Dios con el mundo. Tal vez el hecho más impresionante
de esta confusión de Dios con el mundo está en el culto de Baal en Canaán, contra el cual Israel pues lucha incansablemente, sobre todo el profeta Elías y Eliseo, luchan contra el culto baálico, porque Baal no es otra cosa que la naturaleza deificada. Son las fuerzas del mundo, sobre todo presentes en la fuerza de la generación, de la fecundidad. Se representaban estas fuerzas aún en imágenes visibles, y por eso entonces Israel luchó prácticamente hasta el cansancio contra esta idolatría, es decir, hacer que el mundo fuera Dios. En eso consiste la idolatría, en construir un Dios que no es Dios. Luego vienen el resto de los mandamientos. En la tradición judía posterior distinguió los mandamientos en dos tablas. La primera tabla, que tiene los primeros mandamientos, es decir, el culto al único, el reconocimiento al único Dios de Israel, que ese es el Señor, y la prohibición de los ídolos, del culto a los ídolos. Luego también la prohibición de los juramentos en falso, y luego finalmente el mandato del sábado, el día del descanso. Es la llamada primera tabla, y luego en la segunda tabla que están los mandamientos que tienen que ver con la vida misma del pueblo, es decir, con las relaciones sociales entre el pueblo. Para Israel y esto es una cosa muy importante, queridos oyentes, lastimosamente pues este programa no lo puedo gastar todo explicando el decálogo. Algún día en mi programa Historia de la Biblia les he dado elementos acerca de eso. Permítanme ahora ser muy breve, muy conciso. Israel captó desde el comienzo que el reconocimiento de Dios no puede aislarse de lo que el pueblo hace por sí mismo. Es decir, el culto, lo religioso en sentido estricto y lo moral, personal y social no son digamos, recipientes separados por completo. En otras palabras, si el ser humano no tiene ojos para reconocer a Dios, entonces también su conducta personal y social quedará viciada. Y si el ser humano no se comporta personal y socialmente en forma adecuada, entonces su relación con Dios también quedará viciada. Por eso entonces a los tres primeros mandamientos, que tienen que ver pues con lo religioso estrictamente dicho, siguen otros mandamientos en los cuales se proponen los grandes valores que sostienen al pueblo. El valor de la familia, es decir, honrarás a tu padre y a tu madre. El valor de la vida, no matarás. El valor del matrimonio, diría yo, no cometerás adulterio. Ese es el tenor bíblico de la palabra. Ustedes ven que en la época del Nuevo Testamento, ya por el hasidismo judío, en fin, prácticamente en el llamado sexto mandamiento, no cometerás adulterio, entró todo aquello que tiene que ver con la pureza y con la castidad. Originalmente en el antiguo Israel, la época en que esta lista fue hecha, no cometerás adulterio, en el fondo no era un mandamiento que tenía que ver con la castidad, sino con la justicia. Es decir, si un hombre es casado, no, es decir, si una mujer es casada, ese hombre no tiene ningún derecho a quitársela al marido. Cometer adulterio, por tanto, es un pecado contra la justicia, porque el varón que lo comete le está arrebatando a un hombre a su mujer. Esa es la cosa, es un pecado contra la justicia y no tanto contra la castidad. En la perspectiva cristiana, la justicia cedió su campo al valor de la castidad, de la pureza, en fin.
Aquí están pues los valores, el valor de la familia, el valor de la vida, no matarás, el valor del matrimonio, no cometerás adulterio, el valor de la propiedad, no robarás. Algunos han querido, encontrar en este texto, no robarás, no tanto pecados contra la propiedad o a faltas contra la propiedad, porque el último mandamiento, no codiciarás, etcétera, trataría de eso. Y entonces interpretan este no robarás como no secuestrarás, es decir, no le quitarás a los demás su libertad. Hoy en día esto entre nosotros es muy actual, pero a pesar pues de que tiene cierta probabilidad, esa opinión yo pienso que no robarás es acá evidentemente un pecado contra la propiedad, es decir, no privarás al otro del derecho que tiene a lo que posee. Luego sigue el valor de la verdad, no darás falso testimonio contra tu hermano, el valor de la verdad, sobre todo de la verdad, cuando al violarlo, al violar ese valor, entonces se perjudica al otro. Falso testimonio es lo que solemos nosotros llamar una mentira dañosa, no una mentira, digamos, de esas mentiras que la gente, o lo solemos decir por salir del paso, o para, librarnos de alguna incomodidad. No, sino que se trata de perjudicar gravemente al otro acusándolo de lo que no ha hecho. Y luego finalmente el valor también otra vez de la propiedad, no codiciarás, pero no tanto ya en el sentido de quitarle, sino codiciar, es decir, desear y cultivar ese derecho. Les digo rápidamente, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Fíjense, dice acá el texto, en el Deuteronomio se habla primero de la mujer de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni un buey, ni un asno, ni nada que sea de él. Me van a perdonar las señoras, pero aquí estamos en la mentalidad del antiguo Israel, fíjense, donde la mujer era para el hombre propiedad, y por eso está en la lista de las cosas que él tiene, de las casas, del esclavo, de la esclava, y aún del buey y del asno. Podíamos añadir del perro y el gato. Por eso les decía yo a las señoras que me perdonaran, pero así pensaba el antiguo Israel. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 22 a 25. A mí, les confieso, amables oyentes, es uno de los textos paulinos más hermosos y más profundos de todos. Yo escribí hace ya muchos años el comentario de la primera carta a los Corintios, y pienso yo que las páginas que yo escribí sobre 1 Corintios 1, sobre todo la interpretación que hace Pablo del evangelio cristiano como ho logos otus tauru, la palabra, la de la cruz. Me parece que es una tal vez de las mejores páginas de comentarios bíblicos que yo haya escrito. El libro de 1 Corintios se agotó, pero he estado publicando una segunda edición en fascículos, en entregas, precisamente lo correspondiente a estos primeros 4 capítulos de la carta a los Corintios. Ya está otra vez publicado. Lo encuentran acá en la librería de la escuela bíblica o en la librería del seminario. Fíjense, según Pablo, en Corintio había una gran dificultad entre los cristianos porque estaban divididos en grupos. Cada grupo escogía como un patrón. El patrón de uno de los grupos era Pablo, el patrón de otro era un tal Apolo. Pablo habla de Apolo, se encontró con él, en fin, parece que eran en alguna forma cercanos. Otro grupo se confesaba dependiente de Pedro, Cefás, en fin, había varios grupos y entre los grupos había rivalidades, y los maestros o los pertenecientes al grupo y los maestros eran considerados como hombres sabios, y entonces el evangelio que predicaban era visto con la óptica de un griego, como una sabiduría, es decir, una explicación sapiente de la realidad del hombre en relación con sí mismo, con el mundo y con Dios. Pablo dice que el evangelio no es una palabra de sabiduría, es decir, que no depende de la erudición del que la predica, ni el evangelio es, digámoslo así, una sucesión de principios lógicos que le permitan a uno, simple y llanamente por intuición profunda de lo humano, entenderse a sí mismo. No, el evangelio es otra cosa, le explica Pablo. El evangelio en el fondo lo compara Pablo con una locura porque el evangelio trae consigo el anuncio
de algo que es repugnante para la razón humana, y es el hecho de la cruz de Jesús, hacer que la cruz, es decir, lo más abyecto, lo más rechazable, lo más terrible que le podía pasar a un ser humano, como lo escribe por allá Cicerón en alguna de sus cartas, es poner eso como base de un sentido para la vida. Por eso dice Pablo que Dios no lo envió a predicar el Evangelio en Sofía Logo, en sabiduría de palabra, porque si él, presentara el Evangelio de una forma tan lógica, tan atractiva, que prácticamente por evidencia previa se impusiera a las mentes humanas que están buscando sentido, si él predicara el Evangelio en esa forma, traicionaría lo que llama él la cruz de Cristo, o logos tu stavru. Por tanto, Pablo dice que el Evangelio es un mensaje de locura. Corresponde a la locura de Dios, que finalmente aceptó, digámoslo en esa forma, la muerte de su Hijo, la locura de la cruz. Escuchemos el texto. Lo que les he dicho es simplemente un abrebocas de uno de los textos paulinos más profundos y más significativos. Dice así Pablo, 1 Corintios 1, 22, 25. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos un Cristo crucificado. Para los judíos escándalo, para los griegos locura, pero para los llamados a Cristo, judíos o griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahí está el texto. ¿Qué quieren los judíos de parte de Dios? Quieren signos, es decir, que Dios acredite su gran poder con acciones extraordinarias. A Jesús le decían, háganos un signo en el cielo, es decir, no nos dejen vilo, no simplemente cure enfermitos y expulse demonios, no, haga algo maravilloso que se vea a los ojos de todos que Dios está con usted. Un signo ex uranú, simion ex uranú, le piden. Y Jesús le dice, contesta a esta generación, no les será dado ningún signo. Y en otro punto se comenta el texto diciendo que a esta generación solamente se le dará el signo de Jonás. Los judíos piden signos, es decir, piden que Dios, con su gran poder y con su gran sabiduría, se acredite, se deje ver, se deje sentir, como cuando sacó a Israel de Egipto, a través del desierto, cuando partió con la vara de Moisés extendida el mar rojo en dos partes para que pasara su pueblo a pie enjuto, y luego se volvieron a juntar las aguas y acabaran con todos los egipcios que los perseguían. Signos de ese tipo es lo que piden los judíos. Eso es lo que piden, que Dios pues manifieste su poder, su gran poder, su indiscutible poder, que no deje Dios ninguna duda. Eso piden los judíos. Y los griegos buscan sabiduría, Sophian situsin, dice el texto de Pablo. Es decir, buscan comprender lógica y racionalmente todas las cosas, darse un sentido consentáneo con la razón, que no exija demasiado, sino que se imponga, digamos, por evidencia interior a cualquier mente que busca. Eso piden los griegos, o esa buscan los griegos. Y Pablo entonces añade, pero nosotros, simisde, querisomen Christon stavromen, pero nosotros predicamos un Cristo crucificado, la cruz de Jesús, un Cristo crucificado. ¿Y cómo reciben los judíos un Cristo crucificado? Como un escándalo, para los judíos escándalo. ¿Y cómo reciben los griegos un Cristo crucificado? Como una locura, para los griegos locura. Para los judíos es escándalo el mensaje cristiano, para los griegos es una locura el mensaje cristiano. Pero cuando uno lo recibe con fe desde adentro, uno encuentra, pues, en un Cristo crucificado la demostración del poder de Dios y de la sabiduría de Dios. Desde la, digámoslo así, desde la lógica interna, llamémosla, de la fe, desde la posición creyente de uno por dentro de lo cristiano, entonces lo que es escándalo para los unos y locura para los otros, se convierte para el creyente en poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué poder de Dios? Porque el crucificado es el resucitado, y en la resurrección del crucificado Dios manifestó todo su poder. ¿Y por qué es sabiduría? Porque en la locura de la cruz, por la resurrección, Dios nos muestra
que el verdadero sentido de la vida es el amor y que Dios consagra el amor sacrificado precisamente con la aseveración final y definitiva de que Él está con el que lo practica. Y de esa manera puede terminar Pablo ese pedacito con esta frase, pues lo necio de Dios, es decir, lo loco de Dios, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es la paradoja que caracteriza, como les he dicho tantas veces en mis programas, el pensamiento y el accionar de Jesús. Jesús voltea las cosas patas arriba. ¿Qué es lo grande? Es lo pequeño. ¿Qué es lo fuerte? Es lo débil. ¿Qué es lo significativo? Lo insignificante. La fuerza de Dios está en la debilidad del crucificado, y la sabiduría de Dios está en la locura que el crucificado de parte de Dios entraña. Y llegamos al texto evangélico, Juan capítulo segundo, versículos 13 a 25. Fíjense, es la purificación del templo. Jesús va a Jerusalén. Si ustedes buscan los sinópticos, es decir, Marcos, Mateo y Lucas, encuentran la purificación del templo, el mismo episodio probablemente al cual se refiere aquí el cuarto evangelista, no al comienzo de la actividad de Jesús, sino al final. Según el Evangelio de Juan, Jesús actúa primero en Galilea, por allá en Caná, con lo de las bodas estas, cuando convirtió el agua en vino, y luego pues va a Cafarnaúm, camino de Jerusalén, y llega a Jerusalén. Pues lo primero que hace Jesús en Jerusalén, según el evangelista Juan, es purificar el templo. Llega pues al templo y arma pues el alboroto que vamos a escuchar enseguida. Está pues este episodio en el Evangelio de Juan al comienzo de la actividad de Jesús en su primer viaje a Jerusalén durante su ministerio público. Luego el cuarto evangelio hablará de otros viajes a Jerusalén, fuera del último viaje, en el cual coincide con los sinópticos, cuando Jesús pues es apresado, padece y muere. Mientras que en los sinópticos pues solamente se habla de un viaje a Jerusalén, y por tanto tal vez por eso la purificación del templo es puesta en ese último viaje. En el Evangelio de Juan, que habla de varios viajes, la purificación es puesta en el primer viaje. Jesús pues se da a conocer en Jerusalén desde que empezó su ministerio público con un hecho absolutamente escandaloso. Es decir, ya las autoridades judías desde el comienzo a Jesús le miden el aceite. Fue capaz de venir acá, así supone el cuarto evangelista, fue capaz de venir acá a nuestra propia casa y desafiarnos en la cara. Prácticamente pues nos jaló de la barba aquí mismo en nuestra casa. Es lo que pudieron pensar, de modo que los ánimos de la autoridad judía contra Jesús, según el cuarto evangelista, se enardecen desde el comienzo mismo de la actividad de este. El evangelista comienza el texto hablando de la Pascua de los judíos. Fíjense, en el cuarto evangelio se mencionan 3 Pascuas. Esta es la primera, luego otra en conexión con el relato de la multiplicación del pan y del pescado, que está en Juan capítulo 6, y luego otra más, que es cuando Jesús va a Jerusalén y allí pues es apresado y crucificado. 3 Pascuas aparecen en el cuarto evangelio, en los sinópticos solamente aparece una. De modo que, según los sinópticos, el ministerio de Jesús pues es apreciablemente más corto que lo que supone el cuarto evangelista. Pero escuchemos acá el texto joánico. En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron
de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía bien lo que hay dentro de cada hombre. El cuarto evangelista narra la escena en una forma semejante a los sinópticos, pero añade detalles y también suprime detalles de los sinópticos, pero añade detalles que son significativos. Fíjense, el cuarto evangelista prácticamente concentra el texto en los que vendían. En los sinópticos se habla de los que compraban y vendían. Parece que la tradición joánica Jesús actúa no tanto contra los compradores de mercancías en el templo, sino contra los vendedores, es decir, contra los que hacían negocio en el templo. Y la palabra que aparece en boca de Jesús en el Evangelio de Juan precisamente recalca eso, como leímos ahora les voy a explicar. Se habla acá pues de los vendedores de ovejas, de bueyes, ovejas y palomas. Eran los animalitos para el sacrificio. Y los judíos debían, pues por la ley, para expiar sus pecados o en algunas circunstancias, ofrecer víctimas en el altar del templo. La víctima podía ser un buey, en ese caso pues era un gran sacrificio. Un buey es un animal grande. Ovejas, un animal pues mediano. Y las palomitas eran pajaritos. Recuerden ustedes el texto de María cuando va a purificarse en el templo con su niño a los 40 días, que se dice en el texto que la ofrenda de los pobres era un par de tórtolas o 2 pichones. Precisamente las tórtolas del Evangelio de Lucas son algo así como las palomas, peristeré, aquí en el Evangelio de Lucas. Bueyes, ovejas y palomas vendían en el templo, precisamente para los sacrificios. Era un negocio bien montado por las autoridades sacerdotales y quizá por gente rica de Jerusalén, que aprovechaba pues el culto divino para conseguir plata. Y es lo que Jesús critica. Por eso, en el cuarto evangelista, la crítica va contra los vendedores. Pero además de los vendedores, aquí se habla de los cambistas sentados. Tenían pues sillas junto a las mesas. Las mesas era donde tenían las monedas. La gente venía de fuera de Jerusalén y por tanto utilizaba, digamos, dinero profano, digamos, dinero de acuñación romana o de acuñación fenicia. El templo tenía sus propias monedas, acuñaban su propio dinero. Shekel se llamaba, creo, el dinero del templo. Todavía hoy creo que se usa esa palabra en hebreo moderno para decir dinero. En todo caso, no se podían echar en el tesoro del templo ni hacer ofrendas con monedas, digámoslo así, que no pertenecieran pues al dinero sagrado del templo, y por eso había que cambiarlas en las mesas. Entonces entregaban pues el dinero de fuera y les cambiaban en las mesas por dinero del templo, y con ese dinero pues compraban los animalitos y ofrecían o daban sus ofrendas. Estaban pues cambistas sentados junto a las mesas. Otro detalle que hace un detalle que solamente aparece en el cuarto evangelista es que Jesús hace con cuerdas un azote, es decir, junta varios lazos así y forma una especie de azote con varias ramas y empieza a golpear con ese azote de cordeles. Los echó a todos del templo, dice, y habla de todos en masculino, pantas en griego, y luego se añade, parece en una glosa, ovejas y bueyes, como para
no sé yo, pero como para mostrar que tal vez los azotes los empleó no contra las personas, sino contra los animales, ovejas y bueyes. A los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Claro, porque al volcar las monedas caían al suelo y quedaban esparcidas. Y luego viene la palabra, la palabra se dice a los que vendían palomas, decía, quitad esto de aquí. No convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Ikos, emporiu, es la palabra griega, emporios en griego. En castellano existe la palabra, es un emporio de riqueza, solemos decir. En inglés existe la palabra también de los grandes almacenes, de grandes negocios, se llaman emporios se llaman. Fíjense, no convirtáis la casa de mi padre, el templo, pues en ikon emporiu, en una casa de mercado, una casa de negocio. Por eso, fíjense, la acción de Jesús en el cuarto evangelista es contra los vendedores, no tanto los compradores, porque los compradores estaban cumpliendo la ley, que tenían que ofrecer sacrificios, en fin. En cambio, los vendedores estaban convirtiendo en un negocio la casa de Dios. El culto divino convertido en un negocio. Probablemente, queridos oyentes, esta es la palabra de Jesús original en el contexto. Si ustedes buscan en Marcos, Mateo y Lucas, se interpreta, bíblicamente la palabra de Jesús con un texto de Isaías y con un texto de Jeremías. La casa de mi padre es casa de oración, dicen por allá según Isaías, y luego también la convertiste en cueva de ladrones, es una palabra de Jeremías. Son, interpretaciones posteriores de la palabra de Jesús. Jesús, pues, arremete contra la instrumentalización económica del culto divino. Cualquier parecido con cosas de nosotros no es pura coincidencia. Pero fíjense, en los sinópticos, este hecho de la purificación del templo es prácticamente la última gota que llena la taza de Jesús. Pocos días después de esto, pues lo apresan y lo matan, precisamente por instigación de las autoridades sacerdotales ante la autoridad romana. Por tanto, la purificación del templo finalmente ocasiona, según los sinópticos, la acción de la autoridad judía contra Jesús. Pues el Evangelio de Juan, a pesar de que no pone el acontecimiento del templo unido a la pasión, sino que la pone en por lo menos como 2 años antes de la muerte de Jesús, así en el cuarto evangelista. Sin embargo, fíjense la interpretación que el cuarto evangelista da del hecho, inmediatamente lo conecta con la muerte de Jesús. Dice el texto, sus discípulos se acordaron de lo que está escrito. El celo de tu casa me devora, así está la traducción que estoy leyendo. En realidad el texto bíblico pone el verbo en plural. El celo de tu casa me devorará. Es en futuro, me devorará. Es decir, lo que estoy haciendo yo acá por la casa de Dios va a dar al traste con mi vida. Estoy poniendo yo aquí el cimiento de la gran tragedia. El celo de tu casa me devorará. En otras palabras, el cuarto evangelista dice que las consecuencias de esta acción de Jesús finalmente se dejaron ver cuando por el celo de la casa Jesús fue asesinado, Jesús fue entregado a la muerte. Pero el cuarto evangelista no se contenta simplemente con esta interpretación, sino que sí. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Fíjense, también en los sinópticos, después de que Jesús hace lo que hace en el templo, las autoridades sacerdotales quedan muy inquietas, y al otro día que vuelve Jesús al templo, entonces lo rodean y le dicen, ¿con qué autoridad has hecho estas cosas? Así en Marcos, de modo que un poco encontramos en el cuarto evangelista un poco la conexión de hechos que supone la tradición sinóptica. ¿Qué signos nos muestras para obrar así?
Es decir, ¿con qué te ha acreditado Dios o con qué te acredita Dios a ti para que vengas al templo a imponer tu voluntad, a hacernos este escándalo mayúsculo que acabas de hacer? De volcar las mesas, esparcir las monedas, sacar con un azote a los animalitos y prácticamente pues voltearnos esto patas arriba. ¿Qué signos haces? ¿Qué? Con lo cual tú puedes justificar lo que has hecho. Y la respuesta de Jesús es todavía más misteriosa. Aquí utiliza o mete el cuarto evangelista en este punto un tema que estuvo ciertamente en boca de Jesús y que en la tradición sinóptica aparece repetidamente. Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Sabemos por el relato de la pasión que a Jesús lo acusaron de querer destruir el templo. También aparece algo semejante en el juicio que hacen las autoridades judías contra Esteban, poco después de la muerte de Jesús, de modo que estas cosas, es decir, algo semejante a lo que cuenta aquí el cuarto evangelista, sucedió realmente. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Interpretaron pues a Jesús como si este templo fuera el templo de Jerusalén, y según Marcos hubo testigos falsos que lo acusaran de eso. Yo le va a destruir este templo hecho con manos humanas y en 3 días construiré otro no hecho con manos humanas, algo así dice Marcos en el capítulo 14. Por eso aquí el cuarto evangelista conoce esa tradición, que seguramente se refiere a alguna palabra misteriosa hecha por Jesús y la interpreta. La forma de interpretación del cuarto evangelista es portentosa. Dice, los judíos le replican cuando dice eso, dice: 46 años ha costado construir este templo, tú lo vas a levantar en 3 días. En el tiempo de Jesús el templo no estaba terminado todavía. Lo había comenzado Herodes desde el año 30 y tantos antes de Cristo. Ya llevaba ya 46 años la construcción. Cuando Jesús está hablando, la construcción terminó más o menos unos 20 años después de que Jesús hubiera dicho esto. Eso lo sabemos nosotros por la obra histórica de Flavio Josefo, un judío que escribe a fines del siglo I. En todo caso, ¿cómo es que Jesús dice que lo va a reconstruir en 3 días, viendo que se ha trabajado en esta construcción 46 años y todavía no está terminada? ¿Cómo es posible que diga eso? Tú lo vas a levantar en 3 días. Y entonces el evangelista comenta en forma profunda: pero él hablaba del templo de su cuerpo. De esta palabra se refiere a su resurrección. Así lo interpreta el cuarto evangelista. Esta palabra se refiere a su resurrección. Jesús, por tanto, según el cuarto evangelista, con esta palabra habla anticipadamente de su resurrección. El templo de su cuerpo destruido y vuelto a levantar en 3 días. Aquí está evidentemente la fórmula cristiana del tercer día, que aparece en las confesiones de fe cristianas más antiguas, como en 1 Corintios capítulo 15, fue resucitado al tercer día según las Escrituras. Y termina el cuarto evangelista el relato explicando lo que ha dicho. Los cristianos, los discípulos de Jesús, en el momento mismo del suceso, no fueron conscientes de que eso había querido decir Jesús. No. Se dieron cuenta de eso después. ¿Cuándo? Cuando resucitó entre los muertos. Cuando Él resucitó entre los muertos y Dios les reveló a Jesucristo el viviente resucitado, ellos entonces captaron la verdad de esa palabra de Jesús. Captaron que el templo al cual Él se refería era el templo de su propio cuerpo. Jesús es el templo nuevo que Dios levanta en 3 días. Es el nuevo lugar de culto que Dios quiere. Es el lugar donde Dios quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Todos esos son temas del cuarto evangelio. Ustedes ven, amables oyentes, como desde las primeras páginas del cuarto evangelio prácticamente, entonces temas
que luego son desarrollados a lo largo de toda la obra, aparecen en germen. Él hablaba del templo de su cuerpo, la experiencia de Jesucristo, el resucitado que ellos tienen. Entonces a ellos les hace comprender todo lo que dijo Jesús y les hace comprender también lo que la Escritura dice de él. Creyeron entonces a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. La luz de la Pascua les da a ellos pues luz para entender la realidad histórica y terrena de Jesús.